Ustedes, bienvenidos, bienvenidas, sedes, Shabbat Kodesh Perashat Vayakhel, y en la especial cuenta de los Jajamim con respecto a este tiempo, la inminencia de llegada del segundo mes de Adar. Entonces, este Shabbat se los llama Shabbat Shekalim. Un Shabbat muy especial en el cual leemos la anteúltima perashá del Humash de Shemot, y por otro lado estamos mirando la llegada del Rosh Chodesh Adar, que habrá de comenzar el sábado por la noche y tendrá 2 días, el día domingo y el día lunes. Así que ante todo, que tengamos Chodesh Tov, Be'ezrat Hashem. Y oscurecer un poquitito nada más, porque no me doy cuenta del color. Muchas gracias. Muy bien, y entonces, frente a esta perspectiva de lo que representa la llegada de un nuevo mes y con él el augurio de un mes que, como dicen los Jajamim, Mishenichnas Adar Mardim Besimcha, cuando ingresa el mes de Adar se incrementa la alegría. En última instancia, creo que la duplicación de la alegría hoy es más patente cuando estamos viviendo 2 meses de Adar y ahora comienza el segundo mes que ya nos prepara para una alegría más que singular, en la cual obviamente nos reencontramos una vez más el pueblo judío con su destino y cuando tiene ese destino en sus manos. Y eso se llama Purim. Esa es la festividad de Purim, en la cual el enemigo piensa una realidad y Akadosh Baruj Hu decididamente piensa otra y nos entrega la posibilidad a nosotros, su pueblo, a Israel, a poder empezar a generar esto que Megillat Esther lo denomina, lo llama al final Benaafoju. Benaafoju es, y entonces todo se invirtió. Invertirse en la realidad significa que no siempre, después de 150 días, Am Israel ha podido superar un golpe tan grande, tan nefasto como el 7 de octubre pasado. Después de pasar 5 meses, obviamente, sentimos que algo de ese Nafoju existe. Algo existe de todo lo que ha pasado entonces y lo que ha pasado hasta ahora. Pero no me cabe ninguna duda de que en muchos de nosotros, y no en todos, hay cierto sabor amargo y también cierto sabor de insatisfacción. Y bueno, a eso le pedimos a cada uno que renueve este mes para la alegría, que podamos verdaderamente esbozar una sonrisa sincera, verdadera, simple, genuina, que nos hable verdaderamente no tan solo de pasar al olvido, porque eso no es la condición judía, la condición judía es el recuerdo permanente, la memoria activa, como se llama, pero por sobre todas las cosas que podamos eventualmente decir, Dai Letzaroten, suficiente ya es mastic, con todo lo que ha sido el dolor, la angustia, la desgracia, la depresión tan profunda que se han sumido tantas y tantas casas en Israel. Muy bien, ese sería el deseo ante todo. Y permítanme simplemente en este tiempo que se asoma a Dar Sheni, dedicar mi sheur a la bendita memoria del papá, que en un 30 de Adar Rishon, Rosh Chodesh Adar Sheni, dejó este mundo hace ya 19 años atrás. De Irun Nishmat, Abi Mori Rabbi, Moshe Rabbi Ben Regina, Nishmato, Tzedavitula Haim, y de Irun Nishmat, Morgisi, de mi cuñado Mijael Joaquín Ben Adela, Nishmato, Tzedavitula Haim. Habíamos entonces comenzado la semana que pasó hablando en este capítulo 13 acerca de un esencial escenario para el ser humano y que se llama la Mahshava, el pensamiento. El Rab decía, les recuerdo, hay dos fuerzas que son realmente sublimes, esa es la palabra, en el ser humano. Primero, a razón, a rishon, dice, la voluntad primera,
en donde nosotros nos dejamos ir en pos de él, de ella, y luego el pensamiento. La voluntad primera está sobrevolando permanentemente la vida de cada uno de nosotros y no está relacionada con un órgano especial desde ya, pero el pensamiento es una fuerza sublime que está en el cuerpo del ser humano. Y entonces habíamos hablado de ese pensamiento que tiene también, obviamente, una contrafuerza. Y esa contrafuerza del pensamiento es la imaginación. Ambas, tanto el pensamiento como la imaginación, decía el Rab, anidan en nuestra mente. Cuando nosotros ponemos la intención, por ejemplo, decía, de poder entender algo, entonces nuestra mente empieza a generar pensamientos. Cuando nosotros no esforzamos a nuestra mente para entender alguna cosa en particular, entonces la mente actúa en forma completamente independiente, autónoma, y que se dedica a crear imaginaciones. Cuando no la ocupamos en pensamientos, crea imaginaciones. Y obviamente eh, las imaginaciones nos llevan por caminos obviamente muy diferentes en el camino del corazón y de la voluntad. Muy bien, cuando empezamos a hablar entonces la semana pasada y donde terminamos esta primera parte, decía que hay una palabra que nosotros conocemos su raíz, que es la palabra mem lamet y fa, melech, maloj. Todos saben que la palabra melech es rey y maloj es reinar, pero saben que existen, por supuesto, en el hebreo, el idioma del paraíso, tan sabio, existen diversas conjugaciones del verbo. Si este verbo yo lo conjugo en nif'al, nif'al, entonces sigan el sonido de nif'al, entonces el maloj voy a tener nimblaj. Y nimblaj, ¿saben lo que significa? Nimblaj significa cuando una persona te aconseja, pide un consejo. Por lo tanto, la palabra maloj está hablando del pensamiento y eso es nimblaj. Cuando yo estoy pidiendo un consejo o estoy pidiendo una solicitud que me quiera aclarar, que me quiera explicar. Entonces el Rab nos decía, el rey, por ejemplo, es una persona con un pensamiento a partir del cual conduce a su estado. Lo mismo pasa con el rey, con su país, con cada uno de nosotros, con nosotros mismos. La Machshavá, nuestro pensamiento, es la fuerza del reinado. Y en el hombre que nosotros pensamos, entonces todos nuestros sentidos y todas nuestras fuerzas están sometidas al pensamiento. Y entonces, Kulanu, Shketim, Kulam Shketim, de Adam Sholet Bahem. Todo está casi en silencio y nosotros dominamos ese espectro. Lo que yo pienso es lo que se expresa la esencia del hombre. Quiere decir, tu pensamiento es aquello que demuestra tu esencia. Hasta aquí habíamos llegado el pasado viernes y gracias por acompañarnos una vez más. Dijimos que el pensamiento, dice Rav Wolbe, es la fuerza suprema del ser humano. Asher Kaj dice, y cuando es así, también es la fuerza más fina, más delicada del ser humano. De los trabajos tan duros que tiene el ser humano es guardar esa actitud del pensamiento para que nunca se detenga y tampoco se vea molestada, se vea interrumpida. Cada cosa pequeña, nos dice el Rab, que acontece a mi alrededor, puede a veces dis- eh, disipar o puede ah, eh, mandar disipar o más que nada hacer que se desvíe del tema que yo me estaba ocupando o el pensamiento que me estaba ocupando. Somos a ese nivel, tenemos muchísima fragilidad y a veces poder sostener el pensamiento de una manera activa, un pensamiento no solamente activo, sino también que tenga determinada línea, que tenga determinado texto y contexto,
Por lo tanto, a veces una pequeña distracción, una pequeña cosa nos puede alejar de ese concepto. Dice Rab, también, que She'en Shum Davar Mi Bajutz Mafria, aun cuando no haya nada por fuera que a nosotros nos esté alterando o molestando, ocurre que la imaginación se entremezcla con el pensamiento y la lleva, obviamente, bueno, la expresión en hebreo es Shobab Bederech Lev Retzon. Me deja a mí liberado a la voluntad de mi corazón. Por eso la imaginación, que es un elemento, una dimensión infaltable para los niños, nosotros en los adultos, por supuesto, la imaginación también es fantástica. El Rambam, como les decía la semana pasada, define que es una de las tareas a nivel intelectual más importantes que tiene el ser humano, tal vez la más creativa, y si no, no tendríamos siquiera el Zoom hoy en día para poder vincularnos. Pero de una u otra manera también a veces me saca de una línea especial de pensamiento. Por lo tanto, dice el Rab, debería el hombre entrenarse, prepararse para conducir o para llevar a su pensamiento y no dejar que nadie lo desvíe de su camino por otro tema en ninguna forma. Entonces dice el Rab, ok, ¿cómo logramos todo esto? ¿Cómo nos preparamos para que seamos personas consecuentes y que no nos distraigamos de la meta que nos hemos puesto? Entonces dice Rab lo siguiente, eh, Nistadel, deberemos intentar encontrar tiempo y lugar, espacios de tranquilidad y pongámonos una meta o pongámonos algo que queremos reflexionar sobre ello. De repente, algo que ha pasado, pero no solamente de una noticia externa, sino de lo que pasa con mi vida. Quiero pensar en algo relativo a mí. Difícilmente a veces logramos tener ese tiempo. Y lo digo desde la perspectiva humana, real, porque obviamente vivimos en estos tiempos tan vertiginosos y esa vorágine a veces no nos permite tener un tiempo como para poder pensar. Porque si hoy veo la naturaleza de la vida y de las personas, si una persona se sienta a tomar un café, está con su teléfono, con sus mensajes o lo que fuera, pero nada está haciendo en función de sí mismo. El único momento en el cual uno puede eventualmente estar consigo mismo y dejar que sus pensamientos se liberen y pueda verdaderamente ser un ejercicio, bueno, yo lo, lo podría, digamos, asociar con el concepto de cuando uno se lee a leer un libro, por ejemplo. No estoy hablando de estudio, del estudio también, por supuesto, pero si uno quiere leer un libro, obviamente uno quiere poner toda su atención en ese libro, no puede estar en atención a muchos aspectos. Por eso dice Rab, tratemos de encontrar un tiempo y un espacio tranquilo y pongámonos, fijémonos para nosotros algún tema sobre el cual quisiéramos pensar. Esto parecería ya ser una actitud de lujo. Y entonces, y esforcémonos en pensar en ese tema por lo menos durante 3 minutos. Es fantástico el Rab. Y no dejar a los pensamientos dirigirse o desviarse a otros temas. Para esto se necesita, dice el Rab, ¿saben qué? Un esfuerzo sumamente grande. Y van a pasar muchísimos días hasta que empecemos a tener verdaderamente éxito en nuestra empresa, de poder sostener nuestro pensamiento un minuto. Sostener el pensamiento un minuto. Es muy fuerte lo que dice Rab, porque lo digo humildemente nuevamente, todo esto pasa en lo cotidiano. No es falta de concentración. Hoy todo el mundo habla de que los niños sufren de falta de concentración. No, lo que falta es la posibilidad de que haya un espacio en el cual el niño también pueda desarrollar.
sus propias aptitudes, y yo lo veo con mis nietos fundamentalmente, que a veces se alejan del espacio social para jugar, para crear, hacer algo, y están en su mundo. Y yo pienso que en ese mundo están aprovechando ellos mismos, sin saber, estudiando usar, aprovechar ese momento en el cual están con sus propios pensamientos, pero no solamente un minuto, están largos minutos, que pueden, felices de ellos, detenerse en ese punto y seguir adelante y seguir adelante. Yo pienso que también nos pasaba a nosotros, a mí, perdón, no a nosotros, ustedes son mucho más jóvenes, pero me pasaba en la infancia donde no teníamos tantas cosas como para poder jugar y teníamos que arreglarnos con lo que teníamos a mano o crear espacios de juego o tiempos y dinámicas de juego. No quiere decir que hoy todo lo ultra tecnificado está mal, al contrario, nosotros disfrutamos de la tecnología, pero qué bueno es, por ejemplo, ahora que llega Shabbat Kodesh, donde uno, bueno, Akadosh Baruj Hu me pidió que renuncie a todo lo que es la tecnología, que ahora vuelva a la condición humana, que sea yo, que vuelva yo a regalarme en este Shabbat un tiempo para compartir, un tiempo para pensar, para detenerme un minuto con mis pensamientos y en última instancia eh, eh, prepararnos. Y cuando nuestros jamín dicen que en Shabbat es Olam, es una suerte de sabor, de saborizar o de probar o de degustar el mundo venidero. Bueno, en última instancia es una forma más que sana de poder detenerme a pensar, si ya tengo que pensar en el mundo venidero, también podría llegar a pensar mucho de los favores, de lo hermoso que representa Haolam Azeh, este mundo terrenal, más allá de sus limitaciones, más allá de sus compulsiones, más allá de sus dificultades. Este mundo no deja de ser hermoso cuando uno puede entrar en una vida de relación y conocer gente aquí, gente allá, desafíos aquí, desafíos allá, y que en última instancia lo que tenemos que lograr de hacer frente a todo eso es, bueno, dedicarle un tiempo para pensar, dedicarle verdaderamente un tiempo para pensar. Y decía, esto exige mucho esfuerzo y van a pasar muchos días hasta que podamos, con éxito, a sostener un pensamiento durante un minuto. Y lentamente, lentamente, dice Rab, podremos llegar hasta esa concentración, no de un minuto, sino de 3 minutos. Esto es lo bueno, ¿saben? Porque no se me exige a mí un cambio total, sino un cambio gradual, que tenga tiempo, que me dé tiempo, pero también que me dé espacio. Dice Mistaber, de aquí podremos entender que la primera etapa en este entrenamiento tiene que durar por lo menos un mes entero. Entonces dice, podemos en ese momento palpar la fuerza del pensamiento en su mayor gloria y en su mayor pureza. Y entonces va a ser para nosotros como algo maravilloso, que nos damos cuenta de cómo tenemos una fuerza tan sublime y hasta ahora no conocíamos su manifestación o su forma. El mundo cartesiano decía cogito ergo sum, ¿no es cierto? No lo dice Rab, lo digo yo. Descartes decía, pienso, luego existo. Bueno, esa es parte de la dinámica de un mundo en el cual nosotros pertenecemos. Rab Soloveitchik decía que el principio del pueblo judío no es pienso, luego existo. Y creo que la genialidad de Rab Soloveitchik, que estamos estudiando en la semana con muchos de ustedes, muchas gracias también por participar. La especialidad del Rab Soloveitchik es un escenario realmente fantástico, donde decía que no es cogito ergo sum, no es pienso, luego existo, sino dolorem ferre ergo sum, dolorem ferre, siento dolor, sufro, luego existo.
Pero no porque el judío sea, en este caso, masoquista y tiene que sufrir. No, porque si hay alguien a lo largo de la historia que ha experimentado el dolor, es el pueblo de Israel. En su cuna natal, que es Egipto, ahí siente el pueblo de Israel lo que es el dolor físico. Pero no solamente el dolor físico, sino también el dolor espiritual. No les quepa ninguna duda. Y a lo largo de su recorrido por la historia, y no para que nos tengan lástima, el pueblo de Israel sabe lo que es el dolor y sabe lo que es la angustia y sabe lo que representa cómo leitmoder, cómo confrontar con esos mundos. Y para eso, obviamente, en el medio de ese dolor y en el medio de esa sensación de laceración a nivel espiritual, nace el pensamiento, nace el focalizar la atención 1 minuto, para luego llevarla a 3 minutos, para después darnos cuenta cuánto Akadosh Baruj Hu nos regala para que podamos verdaderamente superar y llevar adelante todo este escenario que es un escenario vital. La segunda conferencia del Rab sobre el tema de la Machshavá tiene una aproximación de uno de los libros del medioevo mejores logrados, que se llama Jobot HaLevavot, los deberes del corazón. El libro que escribió Rabbenu Bechayet Ibn Pakula, otro de los grandes sabios del medioevo español, en un exquisito hebreo, por supuesto, y que habla, obviamente, el texto habla por sí solo. Nos dice allí el rabino Ibn Pakuda, Besim temurat rob de bareja, y pon a cambio de tus muchas palabras, orej machsheboteja. En vez de muchas palabras, pone una extensión, quiere decir una prolongación, largo, de tus pensamientos. Beatmadat bejidateja, y la constancia y la constante examinación. Beajeshbon y Namteja, y este balance, este sacar cuentas con tu alma. Entonces dice, en vez de tener tantas palabras, tantas palabras, tantas palabras, dice, Simte Murat Rob de Bareja, en lugar de esas muchas palabras, pon pensamiento extenso y la constante examinación y balance de tu vida, de tu alma. Porque dice el rabino Bejayev en Pacuda, ner shetachniseu el libeja. ¿Sabes por qué? Porque el pensamiento es una luz para que la puedas introducir en tu corazón. El heshbon, el balance, el hacer cuentas claras, no solamente conservan la amistad, sino que dice que el heshbon es shemesh. Si el pensamiento es una vela encendida, el heshbon, el tener cuentas claras con uno mismo, es la luz del sol. Y esa luz habrá de iluminar con su luz, con su potente luz, Matzpuneja, tu conciencia. Matzpun. Matzpun viene de la palabra Zafun. Le suena la palabra Zafun, ¿no? El Zafun con pesa, ya nos falta mucho. Estamos próximos a, bueno, a 1 mes y medio de pesa, si Dios quiere. Y Zafun significa que está oculta. Matzpun significa la conciencia, que está oculta, obviamente. Entonces, va a iluminar con su luz el Heshbon, ¿no? El Shemesh, el sol, tu conciencia, y te va a revelar a ti aquello que está oculto en ti, de lo bueno y de lo malo. De Alashon, Shara Matzpun. Y entonces dice el Jobot Alevavot, y tu lengua es la puerta de la conciencia. Es maravilloso. Estamos hablando del siglo XII, XIII, para que ustedes tengan en cuenta. Aquí estamos hablando de un principio que todavía recién en el siglo XX, Sigmund Freud había de crear como estructura llamado psicoanálisis. Ahora no les quepa ninguna duda
de la impactante influencia que tuvo Freud del judaísmo. Él era judío, por supuesto, y se casó con una mujer judía proveniente de una familia religiosa. Entonces, de una u otra manera, bueno, nada cae lejos de nuestra realidad, pero esa realidad también nos demuestra cómo debemos ser. Entonces decía, a tus muchas palabras, ponle largos pensamientos y una constante examinación y balance con tu alma, porque el pensamiento es vela, es luz, para que le ingreses en tu corazón. El heshbón, las cuentas, el balance es el sol te habrá de iluminar con su luz tu conciencia y te habrá de revelar a ti lo que está oculto en ti de lo bueno y de lo malo. Y la lengua es la puerta de la conciencia. Por lo tanto, dice Rab Volve, miren, cada pensamiento ilumina al hombre. El reflejo, el resplandor, la luz de la Torá, lo extenso de este mundo, la profundidad del ser humano, todo esto se revela a quien verdaderamente piensa. Por lo tanto, obviamente la Mahashabá tiene que ser el elemento conductor en la vida de los seres humanos. Y nos lleva ahora al Maharal. Maharal es Moreno Arab Rabbi Yehuda Lev, que es el Maharal de Praga, que vivió en el siglo XVII en la ciudad de Praga, fue rabino en jefe de la ciudad y es una ciudad muy apasionante que bien vale la pena en algún momento conocer, con la sinagoga del Maharal, el cementerio judío que está en medio de la ciudad. Y es famoso la creación que le atribuyen al Maharal del Golem, quiere decir de aquella fuerza inusual que cobraba un ser sin vida cuando se le colocaba en su boca el nombre de Kadosh Baruj Hu, de cuatro letras. El Maharal escribe en Avot es en Pirkei Avot, en el Tratado de Principios, Sheyesh Ba'adam Sechel a Daveri Besechel a Iuni. Nos dice el Maharal de Praga que cada uno de nosotros está el Sehel, la inteligencia parlante y la inteligencia analítica. Tenemos dos tipos de inteligencia. El Sehel, obviamente, dice, está en ese lugar, en la palabra. Y es Sug Aher, Mizeh Shemunach Bayum. Pero esa inteligencia que anida en tu palabra es completamente diferente a la inteligencia que anida en tu capacidad analítica. La verdadera inteligencia y la más profunda es, por supuesto, la analítica, aquella en la cual tú te sumes en un pensamiento que te permite entender verdaderamente las cosas. Por supuesto, dice Rabolve, que Shediburó, Sheladam, Mahushav, Ubameyun, ahora cuando tu palabra, tu pensamiento proviene, dice tu palabra, proviene de un pensamiento, de una actitud pensante y también viene de lo analítico, también la palabra del ser humano proviene de esa inteligencia analítica. Y ahora, dejándolo al Maharal, nos dice el Rab Polve, vamos a llegar ahora, les pido por favor, a nosotros mismos. Aquí Aleatzmenu, llegaremos a nosotros mismos. Llegaremos a nosotros mismos, perdón. Son las cosas que no se olvidan. Entonces llegaremos a nosotros mismos. Meatá Nagia Nabeatzmenu. ¿Acaso lo rob? ¿Acaso si no la mayoría o todas nuestras ocupaciones que las llevamos en el sejel, quiere decir que forman parte de nuestra inteligencia activa, no pertenecen al mundo de la inteligencia parlante? Un niño que aprende a hablar, por supuesto, todavía no tiene esa condición de inteligencia analítica. Él está creciendo y toda su ocupación es pitpute de barem. Habla y habla y habla y habla y habla y habla, pero todo eso es pitput. Pitput lefactet quiere decir charlatear, pero nada más que eso. Entonces le dice Rapolve, yo les pregunto,
¿Y los adultos no son así también? Una conversación eh, frecuente, continua, una conversación que es permanente entre dos amigos. ¿Acaso tiene ella alguna partecita pequeña de análisis de Jung? A veces no, parece decirnos el Rab. Ajen dice, por lo tanto, el niño pequeño aprende en la escuela y lentamente va ingresando en la ocupación de la sabiduría. En el estudio de la Torah, estamos obligados a entender muy bien, y cuando ya estudiamos Torah, tenemos que entramos a entrenarnos a lo que es el Iyun, el análisis. Pero toda aquella persona que hoy por lo menos se suele encontrar con el estudio de la Gemara, y que eso forma parte obviamente de una moda que se instaló hace muchos años, gracias a Dios. Pero digo gracias a Dios, pero también digo que a veces no es bueno esto del estudio del Daf Yomi, de la hoja diaria. Mucha gente entra a estudiar la Gemara y toda la gente que estudia la Gemara sabe, dice Rab, cuán difícil es concentrar el pensamiento y alejar la imaginación que acecha permanentemente y que fundamentalmente tiene la tendencia de desviar nuestro pensamiento. Yo pienso que Rab, nadie más que él, con tanta capacidad, con tanta sabiduría, con tanta experiencia, y seguramente muchos de los que estudian Gemara estarán dando la razón. Porque hoy en día, obviamente, el estudio por excelencia es el Talmud. Pero hay que saber estudiar Talmud. Entonces dice, tal vez lo que pasa, la persona que estudia el Talmud, dice cuán difícil es concentrar el pensamiento y alejar toda imaginación posible que desecha siempre y desvía el pensamiento. Dice, miren, es posible estudiar 60, con 60% de concentración. No se necesita el 100% de concentración. Con 70 u 80%. Ubeshara Juzim Sholeta Dimayon. Y los restantes porcentajes, si es 60-40% de imaginación, si es 70-30% de imaginación, si es 80-20% de imaginación, dice, en el momento en el cual yo empiezo a analizar. Solamente, difamim, algunas veces llegamos a una concentración del 100%. Fortalecer la concentración y alejar la imaginación absolutamente es una tarea inmensa y demasiado difícil. Sin embargo, dice Rab, una idea o un aprendizaje se necesita para esta puesta en marcha, para este entrenamiento que queremos hacer con nosotros mismos. Todos los grandes pensadores advirtieron que no hay que pensar forzosamente, con dificultad, sino precisamente con tranquilidad, con liviandad, con levedad, hasta sentir que ese pensamiento no me acosa, no me produce dificultades, no me frustra, sino por el contrario, todo eso me lleva a una sensación de placer, a una sensación realmente agradable dentro de mí. מחשבה אינה דומה לחטיבת העצים, אלא לניגון בכינור. Dice, el pensamiento no es cortar árboles, sino es la melodía de un violín. Esa es la diferencia. No podemos forzar. Cuando se nos dice a veces pensar, 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 la persona está en otro mundo. No puede, le cuesta. Por eso dice, pensar no es cortar árboles, talar árboles, es el sonido de un violín. Esta es la regla más trascendente y más importante en la tarea del pensamiento. Por eso dice Rab,
es importante que en un momento decidamos que vamos a tratar de prolongar el tiempo del pensamiento hasta 5 minutos. Empezamos por uno, ¿se acuerdan? Hace minutos atrás. Seguimos por tres y ahora dice, vamos a hacer ahora un esfuerzo para 5 minutos. Si nosotros sentimos que es demasiado tiempo, entonces deberíamos interrumpir en esto y la persona no tendría, obviamente, que sentir que esto es pesado y que es imposible de sobrellevar y que no es para él. Y volvamos a este orden. Dice Rab, mira, fíjate para ti mismo algún tema que tú quieres y deseas reflexionar sobre él, ya sea un Rambam muy difícil, hablando de fuentes judías, o alguna dificultad que han traído nuestros comentaristas, o tal vez alguno de las enseñanzas de nuestros maestros. Búscate un lugar tranquilo y silencioso y comienza a pensar 5 minutos. Eso es lo que dice el Rab. O sea, no es imposible, solamente es que debemos crear ese espacio eventualmente. E inauguramos la tercera parte de su conferencia. El pensamiento decía Rabenu Bejaye Ben Pacuda, es una vela para que la ingreses en tu corazón. Y ella abre, el pensamiento abre delante del ser humano el mundo rujaní, el mundo espiritual. El ser humano utiliza sus órganos corporales, y en este caso su mente, su cerebro, y puede llegar a un hidush, quiere decir a una creación interpretativa realmente noble, que es la verdad de la verdad. Kesher Mafli Ben Guf Ruach. Esto marca la relación maravillosa entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma, lo que es el espíritu. Está claro, dice el Rab, que un pensamiento como este eleva al ser humano y lo ingresa dentro de un mundo espiritual. Pero cuán pobres, cuán realmente carentes son uno frente al otro la vida del ser humano que no logra encender esa vela dentro del corazón. Por lo tanto, dice que el ser humano no puede, es un ser humano carente y pobre. Él en Divrei Hazal, y dicen los Jajamim en la Gemara de Baba Batra, perdón, dicen, Mai dichtiv al ken yombru a Moshe. En el libro de Bemidbar es un libro en el cual Am Israel va a cantar algunas pequeñas canciones a su creador tras las victorias realmente significativas sobre dos reinados, sobre Sihón, rey del Emorí, y Og, rey del Bashán. Y entonces dice la Torá, al Ken Yomeru a Moshlim. Por lo tanto, han de decir los Moshlim. Los Moshlim, Moshel, significa la persona que gobierna, que tiene el poder, que tiene la autoridad. Al Ken Yomeru a Moshlim, et Bahev Besufá. Así dice el cántico este que está en el libro de Bemidbar. Y entonces preguntan, ¿quiénes son los Moshlim? ¿Quiénes son estos que gobiernan? La Gemara entonces hace una extrapolación de los conceptos y nos va a explicar. Elu a Moshlim Beitzran. Al quien Yombru a Moshlim, por lo tanto dirán aquellos que tienen el poder, son aquellos que dominan sus impulsos. Bou Heshbon. Entonces la Shirah esta decía al quien Yombru a Moshlim, Bou Heshbon. Bou Heshbon, vengan a Heshbon. Heshbon en el sentido literal, es una localidad geográfica allende el Jordán. Como estudiamos con las señoras en el libro de Yehoshua, la parte de la Transjordania, al este del Jordán, quiere decir Israel está hacia el oeste, fue entregada a dos tribus, Gad y Reuben, que la habían pedido a Moshe, y Moshe Rabenu ingresó también a la media tribu de Menashe.
Uno de los territorios está el territorio del Bashan en el norte y ahí está la ciudad de Heshbon. Ahora lo que dice es la, la, la explicación de este versículo, no literal. Al Ken Yombru a Moshlim. Dirán los que tienen el poder contra el Yetzer Hara, contra los impulsos. Bou Heshbon, vengan a Heshbon. Bou Benachshov Heshbonon Shelulam. Vamos a hacer cuenta del mundo. Efset mitzvah keneget sehara, la pérdida de una mitzvah frente a lo que representa la recompensa por una mitzvah. Ushara verá keneget efseda. Y la recompensa que te puede llegar a producir una transgresión respecto a su efset, a mi pérdida. No hay ninguna duda. Si yo pierdo una mitzvah, ¿no? Con respecto a el sahar que tenía, es muy grande. Entonces pierdo esa recompensa. Pero también está el sahar verá. Yo hago una transgresión, eventualmente, pero también tengo que medir que tengo una gran recompensa con esa transgresión, porque me siento bien si la hice. O sea, el hombre no va a hacer cosas que no quiera. Por lo tanto, aún la persona que hace cosas malas, las hace porque quiere y porque siente que las tiene que hacer. Pero tiene que evaluar también todo aquello que le va a producir una gran pérdida. Y entonces dice la canción, nace Heshbon, vamos a hacer Heshbonot, vamos a hacer cuentas con respecto a hacer una mitzvah o no hacerla, o hacer una verá y no hacerla. Tibanebet y Konen, se construirá y se establecerá. Así sigue el versículo de este cántico del pueblo de Israel en el libro de Bemidbar, insisto, y Matao Seken, dice, si vas a hacer esto, si vas a sopesar cada cosa buena y a cambio su pérdida y todo lo que representa, lo que perdiste, como cada cosa mala y su ganancia, todos los que hagan así, Tibaneva o de Tibane Betikonen, serás construido en este mundo, presente Betikonen, Baolamapa, y serás establecido en el mundo venidero. Es una extrapolación del texto hacia el Midrash. Entonces, Tibane Betikonen, decía, será construida y establecida Ir Sihón. ¿Qué significa Ir Sihón? Literalmente la ciudad del rey Sihón. Estamos hablando de la conquista que tuvieron de ese imperio y como testimonio de la conquista hicieron esta canción. Entonces, ¿pero qué significa Ir Sihón en la interpretación, en el Drash? Y Meisim Adam Atzmo Beir Keir Ze Sheamelech Acher Tija Naa Maketi Bajarab. Dice, si la persona se pone a sí mismo como esta ciudad, Shemalach Aher Sijana A, que se desarrolla con ella una sijá quiere decir un diálogo productivo, que dice después, Ki esh yatseame Heshbon, el fuego salió de Heshbon. Si la persona obviamente se propone ser como esa ciudad, en donde la sijá, todo el diálogo es un diálogo agradable, constructivo, algo que va permanentemente al ser humano, le va a recrear esa capacidad lingüística. Entonces dice, ¿qué dice después? Y ella te ame Heshbon. Habrá de salir el fuego de Heshbon y va a comer a los que no están en Heshbon. ¿Y Heshbon viene de qué palabra? Heshbon es matemática en términos modernos, pero Heshbon viene de la palabra Hashab. El Heshbon es la Machshavá. Entonces, feliz de aquel hombre que puede dedicarse a eso. Entonces, y ese fuego interior comerá a los que no pueden pensar. Belejabá mi Kiriat Sijón. Y la llama saldrá de la ciudad, de ciudadela de Sijón. Dice, mi Kiriat Sadikim Shenitreu Sijin. Dice, esto saldrá de todo lo que representa el escenario de los hombres justos que se llamaron Sijin, como si fueran pequeñas espinas. Entonces, Ajla at Moab. Se llama Alá Jajal Yitzro, dice, y que se comió y se devoró a Moab, que es aquel que va detrás de su impulso como una ciudad que va en pos de sus hermosas pláticas y diálogos. Todo este escenario que trae el Rab Volve, obviamente está en la Gemara, y lo que él nos dice, Amoshlim Beitzram, dice aquellos que son verdaderamente dueños
de su impulso, nos revelan a nosotros que la forma de poder ingresar a este mundo de la espiritualidad es superando sobre ese impulso, aquel impulso. Y por lo tanto, ¿cómo hacen para poder verdaderamente fortalecerse sobre ese impulso? Dice el Rab, fortalecer su pensamiento, fortalecer cada pensamiento, cada actitud, y de esta manera la persona puede construirse a sí misma, puede construirse a sí misma. Esto es todo lo que empieza a hablar el Rab Volve en este tercer escenario que todavía no lo ingresamos en su plenitud, pero que aquí obviamente dejamos el punto de inflexión. El valor que tiene el pensamiento, el valor que tiene la actitud para cada uno de nosotros, y el valor de que eso nos puede hacer no solamente trascender, sino llevarnos hacia un cauce común, a un destino común, que es verdaderamente reconocer que el hombre es la única criatura creada a imagen y semejanza. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, un Mevoraj, que Kadosh Baruj Hu nos regale estar en familia, con buena salud, y que todos puedan volver a sus casas sanos y salvos, y que puedan volver a reunirse, y que nos regale el Kadosh Baruj Hu este tiempo de Shabbat para poder verdaderamente pedir, permanentemente pedir por aquellos que amamos. Que tengamos un hermoso Shabbat. Gracias por acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, yo creo que sí. Esto, como estás diciendo, Moshe, es más que necesario. Se transforma en vital la necesidad de poder humanizar al ser humano y humanizar al Yehudí también. O sea, el Rav, para que sepan, es un ser humano de excepción. Era un ser humano de excepción, y que obviamente está viendo a sus alumnos en la Yeshiva de Mir en Jerusalén, y los está tratando de, de, de que sean humanos, de que sean personas y que no sean autómatas. Y son las cosas ideales. Por eso todos los que pasaron por esos lugares hoy reconocen que hay algo que marcó a fuego su existencia. Cuando nosotros, en mi caso, que uno conoce el mundo del Mizar hace 20 años atrás, un poco más. Entonces, obviamente, es descubrir un mundo completamente nuevo que nos regala, obviamente, una perspectiva realmente maravillosa. Bueno, Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos. Saludos a toda la familia querida. Amén, Rachel, amén. Muchas gracias.